Hola, Estefanía, Marifer, Vanessa y yo, Natalie, vamos a proporcionarles información muy valiosa. Tenemos un tema muy interesante para ti. Es el duelo y el significado de la muerte en los más pequeños. Espero que te guste. Hablemos del primer tema. ¿Qué es el duelo? Es un proceso emocional que atraviesa una persona tras sufrir algún tipo de pérdida. Podríamos decir que es un proceso normal. Esto hace referencia a las reacciones psicológicas, físicas y sociales normales y esperables que se experimentan tras una pérdida. El duelo es un proceso normal, no una enfermedad. Además, es esperable y aunque pueda compartir algunos síntomas depresivos o de ansiedad, no podemos hablar de depresión, sino de reacciones psicológicas del duelo. También podemos decir que es un proceso dinámico. El duelo no es estático, es un proceso en movimiento que implica cambios en el estado físico, psicológico y social del doliente. Es decir, es normal que durante este proceso se presenten altibajos, idas y venidas, ya que el duelo no es un proceso lineal. Las emociones pueden ser más o menos intensas, y todo ello entra dentro de lo esperable. En el duelo no se sufren recaídas, no se va hacia atrás. Es un proceso dinámico donde estos cambios tienen su sentido y su porqué. Se dice que el duelo es un proceso íntimo, privado y a la vez social. La forma de responder ante la pérdida, así como la secuencia y duración de las reacciones emocionales, varían en función de cada individuo. Estas variaciones dependerán del carácter de cada persona, de su personalidad, de su edad, así como de la relación que mantuviera con la persona fallecida, a los apoyos sociales y familiares que puedan recibir. ¿Por qué es un proceso social? Porque la persona que está en duelo le resulta de gran ayuda recibir el apoyo y la compañía de sus seres queridos. Si la pérdida es compartida, estos también pueden estar elaborando su propio duelo. El duelo es un proceso activo que implica un trabajo personal. Toda pérdida, un trabajo de duelo, no es algo que nos venga dado, sino que requiere una elaboración personal. Algunos autores hablan del duelo como un proceso activo que implica la realización de una serie de tareas básicas y que van desde el proceso de aceptación emocional de la pérdida, la expresión de las emociones y el dolor por la muerte del ser querido, hasta la adaptación de un mundo donde dicha persona ya no está y la recolocación emocional del fallecido para seguir viviendo. El siguiente tema son las etapas y fases del duelo según Kübler-Ross. Está la negación, la ira, el pacto, la depresión y la aceptación.
La primera de estas etapas es la negación. Esto ocurre cuando se da la noticia de la muerte de un ser querido y es la primera reacción de incredulidad. De, esto no me puede estar pasando a mí, y se justifica como que uno no es plenamente consciente de lo que está pasando. La segunda etapa es la ira. Es cuando aparecen frecuentemente las preguntas de ¿por qué me ha tenido que pasar a mí? Es cuando surge la rabia enorme por lo que nos está sucediendo. La tercera etapa es el pacto. Es cuando la persona hace pactos con los médicos o con Dios o con algo en el que cree, dando cosas a cambio de poder cumplir sus deseos. La cuarta etapa es la depresión. Aparece la tristeza y el abandono de las fases anteriores, ya que es cuando después de mucho luchar la gente se da cuenta de que todavía persiste el dolor. Esta etapa es normalmente temporal y sirve de preparación para la aceptación de la situación real. Para ayudar a la resolución de esta, lo que mejor funciona es la comunicación, compartir los sentimientos de dolor desde fuera le ayudemos simplemente acompañando a la persona en duelo. La última etapa es la aceptación. Se admite la resignación de lo que ha sucedido y su comprensión. Aunque no siempre sea fácil ni sea una etapa feliz, simplemente es vivir con cierta paz. Diferencias entre el duelo adulto y el duelo en la infancia y adolescencia. ¿Se han preguntado cómo viven el duelo los niños? ¿Viven el duelo igual que los adultos? Pues bien, naturalmente las diferencias tienen mucho que ver con su edad y su desarrollo, pero hay una serie de características que son muy generales al margen de esta consideración. Una es que en la infancia la pérdida de un ser querido no supone una ruptura con su realidad. Especialmente se mantienen las rutinas, tanto académicas como sociales, las actividades diarias y de ocio. Esto quiere decir que si el niño se mantiene con su vida cotidiana, sus actividades de rutina, no se dará cuenta de esta pérdida. Otra característica es que el duelo varía según su desarrollo evolutivo, los lazos afectivos con la persona fallecida, las reacciones de las personas de referencia o cercanas y los cambios en su entorno más próximo. Esto quiere decir que si en el ambiente del niño no hay algún cambio significativo ante el fallecimiento de la persona, no habrá alguna repercusión en el niño en su proceso de duelo. Otra característica es la duración del proceso es más corta. Esto bien, como lo mencioné anteriormente, es debido a que el niño no está muy consciente del entorno y del valor significativo que involucra la pérdida de este ser querido. Así que por ende la duración del duelo tiende a ser más corta.
También la expresión emocional dependerá del espacio y legitimidad que le den las personas adultas. Esto quiere decir que depende del ambiente y del ambiente social que tenga el niño, es como este mismo va a reaccionar y se va a expresar más. Y este tipo de expresión va más de acuerdo con juegos o actividades que con palabras o conductas específicas. Lo va a demostrar más a base de juegos que de manera verbal. Otra característica es como no puede mantener la pena y el dolor durante mucho tiempo, es frecuente que la expresión emocional fluctúe, que esté en quiebre, como si hubiese periodos de olvido. El enfado y la conducta agresiva es quizás lo más frecuente en los niños. Es la manera más primitiva de representar estos sentimientos. La siguiente sería las expresiones emocionales. Puede que no se manifiesten y no tienen por qué estar ligadas al sufrimiento, sobre todo si se mantiene la estabilidad en su mundo. Otros duelos importantes son la pérdida de mascotas o sentir cambios emocionales fuertes en las personas cercanas y que afecten en sus condiciones habituales de vida. Estos son otros ejemplos de pérdida que no solamente involucre a un ser humano, sino también puede ser una mascota o también puede ser alguna amistad o un amigo. Otra es que en la adolescencia el duelo por la pérdida de seres queridos se parece bastante al del adulto. También son importantes que en esta etapa otras pérdidas como los fracasos amorosos, de amistad, académicos y demás. Como lo comenté anteriormente, no solamente es el fallecimiento de un ser querido, de una persona, también puede ser el hecho de que te separes de algún amigo que querías de mucho. También depende de los fracasos amorosos, el que hayas cortado con una pareja o no. Aunque esto ya va más ligado al duelo al adolescente y del adulto. El siguiente tema es mitos sobre el duelo en la infancia. Posiblemente la concepción de la muerte que tenemos en nuestra sociedad tiene mucho que ver con las ideas o mitos acerca del duelo con los niños y niñas, y es lo que nos lleva a alejarlos del entorno de la muerte, para protegerlos, pensando que así les evitaríamos el sufrimiento que nosotros hemos experimentado. A continuación te voy a presentar algunos mitos que son muy famosos. El primer mito es: las y los niños no se dan cuenta de lo que sucede tras una pérdida. Sin embargo, está demostrado que se dan perfecta cuenta de la muerte cuando muere alguien que es significativo para ellos y ellas, y de los cambios que suceden a su alrededor en las personas queridas. El segundo mito menciona que los niños no elaboran el duelo. Es evidente que elaboran, pero por su modo de manifestarlos es diferente al de las personas adultas. Y entonces estos lo expresan de diferentes formas dependiendo de su edad. El tercer mito es: deberíamos protegerlos para que no sientan dolor y sufrimiento, porque es mejor disimular y no mostrar nuestro dolor. Cuando se les excluye de esta experiencia pensando que así van a ser más felices, estamos evitando que desarrollen las habilidades necesarias para enfrentarse a situaciones que inevitablemente van a tener que afrontar en su vida. Y además les estamos enseñando a que mostrar sus sentimientos no es bueno. Deben fingir o ocultar sus emociones. El cuarto mito nos dice:
En la infancia no se comprenden los rituales y además les puede traumatizar, por lo que es mejor que no asistan a ellos. El que acudan a los tanatorios o funerales ayuda a los jóvenes a hacer real la muerte del ser querido. Cuando son excluidos de estos rituales se sienten olvidados. Pueden llegar a sentir que no son parte de la familia o que su dolor es menos importante. Los derechos de los niños en la etapa del duelo. El número 1. Tengo derecho a tener mis propias emociones y sentimientos sobre la muerte. Esto quiere decir que el niño está en todo su derecho de poder manifestar y tener las emociones o sentimientos que él mismo cree sobre la muerte. Número 2. Tengo derecho de hablar de mi duelo cuando quiera y con quien quiera. Esto quiere decir que el niño simplemente va a hablar de su proceso de duelo cuando él se sienta listo y con quien quiera desahogarse, ya sea con algún familiar, algún amigo, algún maestro, etc. El número 3. Tengo derecho a mostrar mis sentimientos por el duelo a mi manera. Esto quiere decir que el niño va a manifestar a su modo o a su manera sus sentimientos, ya sea a través de algún juego, a través de alguna actividad o alguna conducta. El número 4 es: tengo derecho de contar con la ayuda de otros en mi proceso de duelo, en especial de las personas que me cuidan. Esto quiere decir que el niño debe de contar con un círculo de apoyo. Esto ya engloba a su familia, a sus amigos, pero más que nada a sus cuidadores o padres. Número 5. Tengo derecho a estar molesto. Esto quiere decir que en la etapa de duelo, en el proceso, va a haber un momento en el que el niño lo único que va a poder hacer es manifestar el enojo y está bien, y tiene todo el derecho de sentirse molesto o enfadado. Número 6. Tengo derecho a tener explosiones emocionales. Como lo acabo de mencionar, depende de la etapa del niño, es como va a manifestar sus emociones, ya sean positivas o negativas para él en ese momento. Aún así, está en todo su derecho de expresarlos como él lo desee y como él quiera. Número 7. Tengo derecho a entender los motivos que han provocado la muerte de mi ser querido. Aquí se tiene que ser 100% sincero con el niño al platicarle cuáles fueron las causas que provocaron la muerte de su familiar o de algún ser querido. La número 8. Tengo derecho a hablar de mis recuerdos de la persona fallecida. Esto quiere decir que si el niño tuvo alguna experiencia o experiencias cercanas con la persona que acaba de fallecer, está en todo su derecho de contárselas a quien sea, a sus amigos, a sus padres. No se le tiene que impedir esto. Y por último, la número 9. Tengo derecho de avanzar con mi duelo hasta sentirme mejor. En esto engloba que el proceso de duelo no siempre es el mismo para todos los niños, y hay niños que su proceso dura más o dura menos que otros. Así que se tiene que dejar correr a su manera su proceso de duelo. La comprensión de la muerte y la expresión del duelo según la edad y el desarrollo evolutivo. La comprensión de la pérdida y el proceso del duelo están muy determinados por la edad o el desarrollo evolutivo de cada niño. Hay 5 elementos fundamentales que intervienen en la comprensión de la muerte y que van a ir cambiando con la edad. Podemos decir que la muerte es universal. La muerte afecta a todos los seres vivos. Es irreversible. Tras la muerte no se vuelve a vivir. No funciona. Tras la muerte el cuerpo deja de funcionar. Es incontrolable. La muerte no depende de nuestros pensamientos. Es el final de la vida.
Tras la muerte, no sabemos qué pasa. Existe un gran misterio sobre la continuidad o no de la forma de la vida. ¿Cómo hablar de la muerte dependiendo de la edad de los niños? Hasta los 6 años no entienden la idea de la universalidad de la muerte, que éste sea válido. Carecen del concepto de la irreversibilidad, que piensan que la persona va a volver a estar de pie o que va a cambiar el hecho de que la persona ya está muerta o que ya está fallecida. Creen que el cuerpo de la persona fallecida de alguna manera sigue funcionando, que comúnmente escuchamos como que está dormida. Predomina el pensamiento mágico. Esto quiere decir que el niño cree que al día siguiente todo va a seguir como antes, que la persona fallecida va a volver a estar con ella, va a volver a jugar con ella o va a volver a hablar con ella. La muerte se relaciona con la vejez y la enfermedad. El niño normalmente puede pensar que por el simple hecho de que la persona sea vieja, automáticamente pues significa muerte, o viceversa, que la muerte es porque ya es una persona mayor o por alguna enfermedad. Y se activan y actualizan nuevos temores. Esto depende también del ambiente en el que se lleve a cabo este tipo de tema, si le provoca algún nuevo temor al pequeño o no, ya sea realizar alguna acción o hacer determinada actividad. Ya a partir de los 6 años de edad, ya comienzan a cuestionarse si la muerte de otros o la suya propia es posible, aunque no será hasta más adelante. Algunos autores mencionan que esto ya puede depender desde los 11 o 12 años de edad. A partir de los 7 años ya comienzan a tener claro el concepto de que tras la muerte el cuerpo ya no funciona y que la muerte es irreversible, que ya no hay vuelta atrás. También desaparece el pensamiento mágico y llega el pensamiento lógico. Y otra es que sigue manteniéndose a estas edades una enorme curiosidad, que es esta necesidad de razonarlo todo, de buscar explicaciones a todo lo que sucede a su alrededor. Reacciones de un niño ante la muerte según la edad. Los niños de 2 a 4 años no tienen una comprensión real de la muerte y es probable que no puedan procesar que es permanente. Están muy enfocados en el presente y no entienden que la muerte significa para siempre. Para los niños de 4 a 7 años, en esta edad todavía podrían ver la muerte como reversible. Pueden sacar conclusiones incorrectas sobre la causa de la muerte. A esto se le conoce como pensamiento mágico. También tiende a hacer muchas preguntas concretas. ¿Cómo murió? ¿Qué le pasará ahora? Los niños de 7 a 13 años, a esta edad el pensamiento de los niños ha madurado y son más lógicos. Es posible que aún puedan pensar que la muerte es reversible, pero están empezando a comprender que es definitiva. Los niños de 13 a 18 años, los adolescentes son capaces de tener un pensamiento exacto y tienen un concepto de la muerte mucho más adulto. ¿Cómo explicar la muerte a los niños? Atendiendo lo que el niño comprende por muerte según su desarrollo cognitivo y emocional, veremos qué aspectos son importantes destacar ante la situación de dar la noticia de la muerte de un familiar a un pequeño de 3 a 6 años. Lo ideal es que en alguna ocasión anterior hayamos podido tratar el tema de la muerte con los niños, aunque sea en referencia a algún animal de compañía, para que pudieran ver lo que se siente y observar lo que está muerto, ya no se mueve, ni salta, ni respira, ni mueve la cola. Esto nos daría algo de experiencia y podríamos utilizar esta situación anterior como instrumento para poder explicar la muerte de un ser querido.
actitud del adulto con el niño es fundamental. Hay que tratar de crear un ambiente de acompañamiento, estar a su lado, animarlo y tenerlo en cuenta, ya que partimos de la idea de que el niño forma parte de ese grupo familiar. Y vivir la situación sin contar con él puede hacerle pensar que ya no le tenemos en cuenta, que no le queremos o que podemos crearle una sensación de aislamiento o desapego. Ojo, sobre todo es importante dejarles claro que lo que ha pasado a la persona que murió no tiene por qué pasarnos a nosotros también, y que él no se debe de sentir culpable por la muerte del ser querido, ya que los pensamientos, emociones y algunas conductas no pueden provocar la muerte de una persona. Otro aspecto a tener en cuenta es que el adulto se plantea a sí mismo qué es la muerte para él y cómo la quiere explicar al niño, ya que es un concepto muy abstracto que el niño no va a entender completamente, y es posible que le surjan muchas preguntas. En este caso, hay que responderlas con tranquilidad y siempre con la verdad. Y debemos tener bien claro que si hay alguna pregunta que no sabemos responder, se lo diremos al niño, que nosotros tampoco sabemos por qué ha muerto y que hay situaciones que no podemos controlar. Otro modo de afrontar esta situación es rebotar su propia pregunta. ¿Y tú qué piensas de esto?, podemos decirle. O ¿y a ti qué te parece? Con esto a veces podemos encontrar que tienen más dudas de las que pensamos y creamos así la situación adecuada para poder solucionarlas. Otro aspecto de lo más interesante es el no evitemos llorar delante de los niños, ya que nosotros somos su modelo a seguir, y si ellos ven que no lloramos, puede hacer que eviten llorar ellos también, entendiendo que hay que reprimir las lágrimas y los sentimientos. ¿Quién debe decirle al niño? La persona más cercana al niño debe ser quien le dé la noticia, incluso si esa persona es uno de los padres y también está en duelo. Está bien si la persona que comparte la noticia está triste o llorando, pero es importante que pueda mantener sus emociones bajo control para no alarmar más al niño en una situación que ya es difícil. Si el padre en duelo está demasiado afectado como para dar la noticia con cierta calma, entonces debería ser la siguiente persona más cercana al niño quien hable con él. ¿Qué decir y cómo decirse? No existe el momento perfecto para compartir la noticia. Sin embargo, es recomendable que los niños sean informados lo antes posible, dentro de lo razonable. Idealmente, espera hasta el final del día. ¿Usted quiere evitar que su hijo escuche la noticia inesperadamente de alguna otra fuente o que vea a un grupo de personas llorando o conmocionadas, lo que podría ser muy aterrador para él? Elija el lugar donde va a tener la conversación con cuidado. Decidir si asistir al funeral o ritos. Los niños deben tener la opción de asistir a un funeral y participar en el proceso que llama la memorización de la pérdida, como el momento en que ellos vinculan la pérdida de algún familiar con un ciclo de cierre, por lo que es importante respetar la decisión de si ellos quieren asistir o no. Herramientas útiles para acompañar el duelo. Abordar el tema de la muerte con un infante puede ser algo complicado para los adultos, pues es normal querer proteger a los niños de este tema algo complicado de explicar. Es por eso que muchos adultos prefieren engañar a los niños con alguna mentira piadosa como tu abuelita se fue de viaje, tu perrito se escapó, esa persona está durmiendo, entre otras, pues lo hacen con la intención de proteger la inocencia del niño y que no caiga en alguna depresión. Por esta razón, algunos escritores y directores crearon algunas herramientas como libros, cuentos, películas o cortometrajes que abordan el tema de una manera clara y comprensible para los niños. A continuación, te mostraremos algunos ejemplos.
El cuento La Nana Vieja es una historia creada por la autora Margaret Wilde. Esta historia está protagonizada por dos cerditas, una nieta y su abuela, que comparten su vida. Un día, la abuela se da cuenta de que es mayor y que es probable que su final esté cerca y hace repaso junto con su nieta para asegurarse de que todo está en orden antes de morir. Este libro es recomendado para la educación infantil ya que ayuda a los infantes a sobrellevar el tema de la muerte. La famosa película Bambi, creada por David Hahn, trata de un cervatillo llamado Bambi que perdió a su madre a manos de un cazador. En esta película hay muchas preguntas que se pueden trabajar con los más pequeños. Por ejemplo, ¿qué pasa con Bambi después de que pierde a su madre? ¿Quién cuida de Bambi? ¿Cómo es la vida de Bambi después de este acontecimiento? Entre otras preguntas. Pero eso no es todo. También podemos encontrar algunas páginas web que nos ayudan a sobrellevar estos temas. Por ejemplo, Plaza Sésamo Familias en Aflicción es una página web con videos de los personajes y su familia que sirven de apoyo para explicar la muerte a los niños. Intervención y apoyo. Es importante que un adulto apoye e intervenga en el duelo del infante, debido a que ellos no pueden hacerlo solos y les será mejor atravesar su duelo junto a alguien. Imaginamos que esto puede ser algo difícil para usted. Sin embargo, aquí le damos algunos puntos para que pueda intervenir de la mejor forma posible. Por ejemplo, no retrase la noticia del fallecimiento del infante. También deje que participe en los ritos funerarios. Acompañe al niño en este proceso. No esconda los sentimientos del dolor al niño. También anime al niño a que hable y exprese sus emociones. Permitir vínculos afectivos con el ser querido. Recuperar sobre todo la normalidad y no recriminar al niño por sus respuestas ante la pérdida.